Desde Santa Marta, la perla del Caribe, emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición. Desde Santa Marta, la perla del Caribe, emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. Sigue conectado en Canal Territorio. Para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Qué bueno que Canal Territorio existe para que podamos compartir una preciosa palabra contigo. El Señor anhela una iglesia dispuesta, una iglesia con conocimiento de su palabra, hombres y mujeres, líderes, lo que la Biblia llama diáconos, preparados, que realmente podamos hacer brillar esa preciosa luz de nuestro Señor, que podamos llevar esas buenas nuevas de salvación. La palabra dice en 1 Timoteo 3, del verso 8 en adelante, requisitos de los diáconos, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio con fe, o de la fe, con limpia conciencia. Y estos, dice el verso 10, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Liderazgo, el Señor hoy quiere hablar al liderazgo, a su pueblo especial que lo ha colocado al servicio, al ministerio del cual el Señor nos ha llamado. Y realmente para nosotros saber todas las componentes de un llamado de un líder, lo primero es el deseo de Dios. Tiene que nacer del corazón de Dios. Hay un plan de Dios que se tiene que cumplir. Hay un llamado de Dios. Tenemos que tener en cuenta estos aspectos fundamentales. Luego, tu propio llamado. Porque el Señor llama a muchos, escoge a pocos y les da una misión a quienes de antemano ha preparado para eso. Los prepara. Y después de que los prepara, dice la Escritura, Él los mete en su aljaba y los saca como esa flecha que ya está lista para ser usada por ese arquero que es el Señor. Nos tiene guardado allí en esa aljaba para un momento especial. Nos prueba y luego viene un tiempo. En esa prueba, como dice la palabra en otra versión, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan. Hay 4 aspectos de prueba en el desarrollo del liderazgo. El primero es que la prueba es parte del patrón bíblico para desarrollar líderes. Es necesario, absolutamente necesario. En la Escritura, todos los siervos clave de Dios tuvieron un patrón similar en cómo llegaron a madurar y ser líderes eficaces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este patrón bíblico que el Señor nos ha suministrado por medio de la palabra es una relación personal con Dios. Si nosotros no desarrollamos esa intimidad, si no somos capaces de escuchar claramente la voz de Dios, si no tenemos esa relación, si no le escuchamos, si no dejamos que nos dé las instrucciones, si no tenemos un amor especial, esa relación personal con Dios, no podemos entrar a ese llamado. Para nosotros saber que Dios tiene un plan especial con nosotros, tenemos que ser probados. Pero para ser probados necesitamos conocer a Dios, conocer al que nos ha dado la vida y el que nos tiene con un propósito en esta tierra. Yo sé muy bien en quién he creído, dijo el apóstol, ¿verdad?
tenemos que tener un llamado claro de Dios. Tú tienes que saber que el Señor te ha dado una misión especial. Uno dentro de sí, el Espíritu nos lleva, nos insta, nos mueve. O sea, hay algo por dentro que no podemos resistir cuando Dios tiene un propósito para que nosotros podamos desarrollar. Hay un largo periodo de preparación. No es verdad que hoy recibiste al Señor y mañana ya te vas a ir a las naciones o ya Dios. No, Dios te escogió, te estableció en el vientre de tu madre, pero necesita prepararte. Necesita que lo conozcas, que tengas intimidad, que sepas por qué ha hecho varias cosas a través de otros hombres. Hay unos hombres comunes en la palabra, pero han hecho cosas absolutamente increíbles y sobrenaturales con Dios, llamados por Dios, respaldados por Dios, probados por Dios. Muchas pruebas. Entonces, si Dios ha puesto en tu corazón en esta hora que tiene algo especial para ti, que hay un llamado y que tú sabes, anhelas desarrollar ese propósito, quiero decirte que te prepares, porque esa prueba viene de parte de Dios. Por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo en el camino de Damasco. Nos dimos cuenta cómo el Señor lo baja de su caballo, le permite una ceguera, pero le habla. Y Pablo reacciona ante ese llamado, ante la voz del mismo Señor Jesucristo. Pablo recibió un llamado claro de llevar el evangelio a los gentiles. Él sabía muy bien que Dios lo había apartado y le había permitido vivir todas las cosas, pero tenía que aclarar muchas cosas a aquellos que no hacían parte del pacto del Señor. Pablo tuvo un largo tiempo de preparación. Él estuvo en Arabia, en Tarso y finalmente con Bernabé en Antioquía. Él no se desesperó, más o menos unos 14 años antes de que pudiera realmente cumplir con el propósito que Dios le había establecido. Pablo reconoció que Dios lo probó muchas veces. Era un hombre inteligente, sabio y que dio tanta claridad a la iglesia de Jesucristo y a nosotros, porque Dios permitió que él fuera enseñado a los pies de Gamaliel. Fue de esos judíos, de los fariseos, de los hombres que estaban bien, pero bien estructurados, conocían muy bien la Torá, toda la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, lo segundo que Dios quiere es probar, y probar significa poner a prueba bajo presión. Y si tú estás atravesando por un momento en esta hora difícil y sabes que Dios te ha llamado con un propósito, escucha con mucha atención. Probar significa poner presión a algo para ver si hace lo que se supone que debe hacer, si se mantendrá bajo estrés. Es que de la reacción que nosotros tengamos ante diversas pruebas o ante momentos específicos, es de donde, como dicen por ahí, sabemos o la gente sabe o podemos dar a entender de qué estamos hechos. El oro, dice la Escritura en 1 de Pedro 1:7, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Solo por medio de las pruebas se puede establecer el valor real de lo que tenemos por dentro, de la fe que Dios ha colocado, de cómo hemos desarrollado el creer en el Señor. Durante esas pruebas, las impurezas de su corazón aparecen. Los problemas de carácter que hay que tratar ahora delante de Dios le elegirán o ascenderán como líderes después. El Señor permite que ese fuego se ponga o ese horno se pueda subir, esa llama sea más fuerte, porque es necesario quemar muchas cosas en nuestra vida. Cuando oramos pidiendo a Dios que nos use, su respuesta es, bien, pero déjame probarte antes, déjame ponerte a prueba, dice el Señor. Así que en esta hora, medita, reflexiona, agradécele a Dios si estás pasando por una prueba, que tú sabes que es Dios quien te ha permitido estar ahí. Dios no elige y asciende a los líderes por su educación, por la erudición o el carisma, sino por lo que hacen en los tiempos de prueba. Él no se impresiona por lo que digamos que haremos, sino por el modo en que respondemos bajo presión. Toda la teología que hayas podido hasta ahora tener no te va a servir en ese momento, o la falta de teología tampoco es un impedimento para que tu fe y todo lo que tú crees de Dios salga en ese momento de prueba. Entonces, no es el estudio, aunque el Señor sabe, y lo dejó contemplado en su palabra, que tenemos que prepararnos, que tenemos que conocerlo, que tenemos que escudriñar las Escrituras.
Pero no es eso lo que va a marcar una diferencia en si tú hablas mejor que yo, si te expresas mejor, si tienes cierto carisma con las personas. Es que pasa en tus momentos de prueba. Porque hay mucha gente que es muy feliz predicando el Evangelio y todo considera que puede moverse a través del gozo y el amor de Dios, pero tenemos que enseñarle a las personas también y tenemos que vivir nosotros las pruebas en las cuales Dios va a fortalecer nuestro carácter y va a quemar todas las impurezas que hay en nuestras vidas. Lo tercero es que Dios quiere líderes que acepten la prueba. Y es verdad, muchas veces nosotros queremos todos los beneficios del reino, pero no queremos tampoco las pruebas o los momentos en los cuales vamos a estar quizás en escasez, quizás en tristeza, quizás cuántas pérdidas hemos tenido que soportar en estos últimos tiempos. ¿Por qué no le preguntas al Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿De qué voy a hablar mañana? Quizás otra persona necesita que yo comparta mi experiencia con ella. Un buen predicador de televisión, le escuché hace poco decir que en las alegrías cuando tú las compartes se hacen mucho más grandes, pero el dolor y la tristeza, cuando tú lo compartes con alguien, significa que disminuye en ti, que tú puedes sacar un poquito de ese dolor cuando puede haber alguien que comparte esa pena contigo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros realmente comencemos a valorar. El reto para los líderes cristianos hoy es reconocer y aceptar la prueba como parte vital del proceso de preparación. Si queremos crecer en la fe y ser eficaces en nuestro servicio, debemos experimentar y pasar tiempos de prueba. Mira lo que dice la palabra, Salmo 26:2. Examíname, Señor, lo dijo el salmista. Ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Es necesario, no tenemos por qué tener temor de decirle al Señor, mírame, examíname, ponme a prueba, yo te amo. Yo quiero servirte, yo anhelo en todo tiempo estar dispuesto y obedecerte, pero también la palabra dice que cada uno tiene que examinarse a sí mismo, porque si aún hay cosas con las cuales tú no has lidiado, hay áreas que no le has entregado a Dios, pues ¿cómo crees tú que te vas a exponer ante el fuego? ¿No crees que vas a salir totalmente quemado? Uno ante el fuego expone las imperfecciones, en el caso del oro, dice la escoria, las impurezas, y ellas se queman ante ese fuego revelador. Entonces, presta bien atención, porque si consideras que mereces un ascenso espiritual, o que es necesario que ya en el lugar donde estás te pongan a trabajar, un liderazgo tiene que ser probado. Lo dice la Escritura. Dice el Salmo 17:3, tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches, ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. ¡Wow! Eso es increíble. Pero tú dirás, eso lo pudo decir el salmista David, porque él era un hombre que tenía un corazón que le agradaba a Dios. Y yo te digo, hoy con la ayuda del Espíritu Santo, hoy siendo lavados y redimidos por la sangre del Cordero, hoy nosotros deberíamos estar en esa capacidad de decirle al Señor, tú escudriñas mi corazón. Señor, yo estoy delante de ti en esta hora. Cuando se levantan los enemigos, cuando realmente o hay pruebas o hay momentos de dificultad por la pérdida de un ser querido, cuando estás en momentos de escasez, estás en momentos de dolor porque tienes una enfermedad, uno quisiera presentarse y que Dios le escuchara enseguida. Pero ¿cómo estamos nosotros muchas veces? La falta de perdón no nos permite crecer o no nos permite ser promovidos a donde Dios quiere. Y entonces llega un momento de prueba en el cual Dios permite ciertas cosas para que tú puedas soltar eso y decirle, Señor, ven, yo renuncio a todas esas cosas, yo las he hecho, para mí serán como basura. Como alguna vez el apóstol Pablo le dijo al Señor, todo lo que he aprendido, todo lo que sé, todo lo que soy, lo que era, con tal de seguir a Cristo y que Cristo sea quien me transforme y me dé una nueva forma a mi ser espiritual. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Ojalá nosotros pudiéramos sostenernos en ese momento y en esa capacidad de decir, Señor, yo creo que en mí no hay maldad, porque
aunque me han hecho muchas cosas malas, aunque se han levantado contra mí testigos malvados, aunque han hecho cosas en mi contra, en mí no hay odio. Yo he perdonado. Aún Jesús, cuando iba camino a la muerte, ¿verdad? El Señor le dijo a su Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Hay mucha gente que no sabe lo que hace. Hay mucha gente que cree que se mete con un siervo del Señor, viene de parte del enemigo, pero se va a quedar sin juicio. Eso lo define el Todopoderoso, porque Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces tú no te excites en manera alguna, como dice la palabra, en hacer lo malo. Y tienes que echar fuera todas esas cosas si quieres estar en un liderazgo y quieres ser probado y salir victorioso de lo que Dios quiere. El cuarto aspecto, la prueba requiere que los líderes consideren el costo. Sabes que vas a entrar en prueba, cómo te estás moviendo bajo presión, ¿verdad? Acepta esa prueba de parte de Dios, asume el costo, piénsalo. Sabiendo que Dios prueba a sus líderes, usted debe afrontar una autoevaluación. Lo primero, ¿está dispuesto a atravesar el largo periodo de preparación? No puedes creer que si el Señor hoy, por medio de algún ministro, te dijo, vas a ser mi siervo, vas a ir a las naciones o vas a estar te voy a establecer en un lugar, no creas tú que hoy y mañana se van a dar las cosas. Hay momentos que uno para ver fruto demora, en el caso personal, 9 años. Llevamos 9 años trabajando en una comunidad. Y hoy que estamos recogiendo esa primera cosecha nos gozamos. Pero fueron muchos años de sacrificio, de soledades, en los que uno a veces creía que predicaba el viento, porque la gente no se movía. Pero sin siembra, sin preparación de tierra, sin estar regando esa siembra que el Señor puso en tus manos, no vas a ver cosecha. Además tienes que esperar, porque es necesario que la palabra surta su efecto. Dice el Señor, así como yo envío la lluvia o la nieve y cae a la tierra, se derrite y riega todo ese territorio, luego, cuando después que la riega, entonces comienzan a salir los árboles o las semillas, dan sus frutos y todo se toma un tiempo. Dice, así es mi palabra, ella no regresa vacía. ¿Cuánto se demora? No lo sabemos. El Espíritu Santo es quien edifica la iglesia. Amén. ¿Estamos dispuestos a ser líderes que Dios le ha llamado a ser? Dios quiere que usted pase las pruebas de la vida. Por eso nunca permite que las pruebas que usted afronte, escuche bien, sean mayores que la gracia que Él le da para poder manejarlas. Él no te va a permitir una prueba más grande de la que tú no puedas soportar. Y en medio de la prueba y en medio de las circunstancias también hay una salida provista por el Señor. Entonces, el Señor anhela que nosotros realmente encontremos propósito en esas pruebas. Y muy rápidamente te voy a dar una lista de 9 propósitos. Dice Deuteronomio 13:3, el Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. ¡Qué bendición! Recibe la prueba con gozo, porque es tu Dios quien te está probando. Porque hay momentos en los cuales, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo quisiéramos reaccionar? Yo en lo particular tengo que decir, Señor, es necesario que yo mengüe y voy a tratar de ver este problema en el espíritu, aún a las personas, porque en mi carne deseo muchas cosas malas. Pero con tal de no desagradarte a ti, yo prefiero quedarme callada. Prefiero soportar muchas veces la vergüenza o la humillación de otras personas que creen que efectivamente nos hacen daño. Pero Dios lo sabe. Y yo solo le digo, Señor, tú peleas por mí. Levántate en mi ayuda. Levanta bandera a nuestro favor. Y se siente bien no pecar. Se siente bien no tomar por tus propias manos la venganza. Se siente bien, aunque muchas veces los deseos son otros. Entonces, 9 propósitos claves en la prueba. Lo primero, la prueba demuestra la autenticidad del llamado del líder. Es necesario que seamos probados. ¿Cuánta gente para terminar un curso tiene que hacer varias pruebas para demostrar que está calificado? La prueba demuestra tu autenticidad. La prueba separa a quienes no son llamados. Efectivamente, hay muchos o solo quienes son ungidos y llamados de Dios pueden soportar las presiones del ministerio. No todo el mundo está para ministerio. Dios pone a sus líderes en situaciones desesperadas
para que quienes no son realmente llamados abandonen el proceso de preparación y qué es lo mejor para ellos y para el cuerpo de Cristo. De pronto has escuchado de alguien que con bombos y platillos salió y dijo que sí, que era llamado por Dios, pero ante varias circunstancias le echaron para atrás. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, Dios permitió las pruebas para que esa persona supiera que realmente no estaba para ese llamado, para el ministerio de Dios. La prueba evalúa al líder en el interior y en el exterior. Es una oportunidad de evaluación para nosotros, tanto lo que hay dentro de nuestro corazón como las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque revelan actitudes, motivos, capacidades y competencias. En esta competencia dice la lucha no es contra carne ni sangre, pero es necesario que el hombre de Dios no sea neófito, o sea, no sea ignorante. ¿Por qué? Porque van a venir ataques, van a venir muchas cosas en las cuales tienes que, no por ti, por quien te llamó, a quien tú representas. Somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Llevamos su palabra y el poder de Dios se manifiesta. Tenemos que ser dignos, escogidos del Señor. La prueba mide el progreso del líder. Es un modo de demostrar y medir para que el líder pueda recibir mayor responsabilidad. Mide nuestro progreso. Muchas veces revísate, examínate. Yo no he avanzado, no estoy avanzando en nada. Estoy desmotivado, realmente no tengo fuerza. ¿Fuiste llamado para eso? Porque de una u otra manera vamos a ir superando. Sí, a veces es muy difícil, pero vamos a ir superando. Porque la victoria nos la da el Señor. Al igual que se hacen exámenes en las escuelas para pasar a un grado más alto, las pruebas espirituales se hacen para ver si el progreso del líder le permitirá avanzar. Entonces, dale gloria a Dios por los momentos en los cuales atraviesas pruebas, porque la victoria, la bendición es mucho más grande. Preocúpate cuando no haya ninguna prueba en tu vida. Y entonces, ¿en qué posición estás? La prueba purifica al líder. Cuando se evalúan las actitudes y los motivos internos del líder, Dios permite que éste sea purificado y refinado para la gloria de Dios. No es que nos va a dejar en manos del enemigo, no es que nos va a dejar en manos del diablo, no. Cada cosa que pasa en nuestra vida de parte de Dios es para su gloria. Entonces ten mucho cuidado con las expresiones que uses en esos momentos. Ten mucho cuidado con lo que sientas o creas que has sido abandonado por Dios, que es que Dios no te oye. No. Cuando nosotros vamos madurando en el Señor, vamos cambiando aún nuestras actitudes. Ya dejamos de ser niños, que teníamos que tener esa leche ahí espiritual, ya vamos en alimento sólido. Y cuando tú tienes tus hijos y ellos van creciendo, tú le asignas unas responsabilidades. ¿Estás todo el tiempo pendiente de ellos? No. Tú te vas y dices, necesito que tú te encargues de esto, tú de esto, cuando yo venga quiero ver esto y esto. No estás ahí. Pero vas a medir la responsabilidad de tus hijos cuando les dejas una tarea. Vas a medir el grado de amor, de deseo, porque hay hijos que se esmeran para agradar a sus padres, no solo obedecerlos, porque hay quienes hacen las cosas y las hacen de mala gana. Y eso nos pasa a todos cuando tenemos hijos, que a veces quieren hacer las cosas y otras veces no. Dios hace lo mismo con nosotros. La prueba hace que los líderes acudan a Dios por ayuda. Realmente es necesario que aprendamos que no podemos tener éxito en nuestras propias fuerzas y debemos volvernos por completo a Dios para que Él nos guíe y nos provea a ello. Él te pone un obstáculo a ver si no vas a clamar, a ver si no vas a decirle, Señor, no puedo con esto, ayúdame. El poder es tuyo, la provisión es tuya. Dime, ¿estoy en lo correcto? Yo voy a hacer lo que en mis fuerzas pueda, porque el Señor dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y tú enderezas mis pasos. Porque hay momentos en los cuales Dios queda en silencio esperando a ver cuáles son nuestras actitudes. Pero Él anhela que volvamos a Él y le digamos, Señor, ayúdanos. De verdad que necesitamos que nos ayudes. La prueba produce líderes que han demostrado ser fieles. Los líderes, tú y yo, debemos creer y confiar en Dios durante los problemas y las dificultades. Porque para llegar a ser líderes verdaderamente fieles y fiables, tenemos que demostrarlo en momentos de dificultad. Dice la Biblia, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y no necesariamente administrar cosas, sino en momentos, en circunstancias. Hay una sola persona por la que tienes que ir a orar, ve y ora por una persona. Son 2, son 10, son 5. No importa. Quieres multitudes, pero no eres capaz de ir a ganarte a uno. Eso no importa. Dios quiere probarte en eso.
La prueba da al líder perspectiva adecuada para ayudar. Experimentar las dificultades de la prueba da a los líderes una perspectiva y un entendimiento maduros para ayudar a otros. Un líder que haya vencido pruebas está equipado para ministrar a otros que afronten desafíos similares. Quizás tú dices, yo no entiendo por qué perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí a mi madre. En esos momentos de dolor, ¿qué sientes? ¿Cómo pudiste pasar esa prueba? ¿Cómo Dios te ayudó? Y quizás entonces Dios te va a colocar personas que vengan con ese mismo, con esa misma herida, con esos mismos problemas. O quizás tú dices, pasé mucha hambre cuando niño, pasé muchas dificultades, y de pronto Dios te lleva a terrenos donde hay gente en dificultad para que tú le digas cómo Dios saca a las personas, cómo Dios está pendiente de los pobres, los que están en necesidad, cómo el evangelio les cambia y les da una fe increíble. Dios permite todas las circunstancias de nuestra vida para que podamos compartirla con otros. Son diversas, son diseños diferentes. Y por último, la prueba facilita la promoción a los líderes que la pasan. ¿Pasaste la prueba? ¿Tienes una victoria? ¿Tienes un galardón? ¿Tienes un cartón o una señal en la cual Dios se agrada? Dios examina a los líderes en los tiempos de prueba y asciende a quienes las pasan a oportunidades y autoridad espiritual más amplia. Vamos a tener oportunidades y autoridad más amplia. Queremos tener la unción del Santo para sanar enfermos, para tú declarar la palabra y que se cumpla. Queremos, sí, yo lo anhelo, pero tenemos que pasar por esas pruebas para nosotros realmente clamar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Ser hombres y mujeres leales, ser hombres y mujeres dotados, capacitados por Dios, que primero sean puestos a prueba, dice la palabra, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan. Así que, hermano o hermana que estás escuchando en esta hora, revísate, examínate. Si no estás llamado al ministerio, díselo al Señor. Señor, yo no he pasado varias pruebas. O Señor, ayúdame a pasar las pruebas. Es la soberanía de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y creemos que tú eres el que nos pones en los lugares donde debemos estar. Por eso rogamos a ti para que envíes obreros a tu mies, porque la verdad es mucha y los obreros pocos. Solo tú, Señor, puedes levantar al hombre, restaurarlo, prepararlo, probarlo para que sea fiel. Recibe el honor, recibe la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.